Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Hola y feliz jueves filosófico número 118. Bienvenido a una edición más de Filosofía de Bolsillo, una nueva cita con Nietzsche en la que han ido apareciendo algunas cuestiones ya en torno a la moral, una moral que podríamos calificar de aristocrática. Espero que se vaya entendiendo a lo largo de estos episodios. Es algo central para entender, por ejemplo, más matices de la tan citada muerte de Dios o del nihilismo. Para estas cuestiones hay muchos intérpretes, muchos manuales. En el caso del nihilismo, uno de los más influyentes, pero también criticados, muy criticados, ha sido Martin Heidegger, filósofo alemán, que incluso construye parte de su pensamiento en diálogo con Nietzsche. A mí me marcó mucho, recuerdo, Franco Volpi, un filósofo italiano del que pude disfrutar algunas clases poco antes de su muerte, en 2009, una muerte accidental. La anécdota que me lleva a sus clases sobre nihilismo, por cierto, es haber perdido todos los apuntes que había tomado en sus clases con esmero. Larguísimos eran porque todo lo que decía me parecía digno de ser anotado y recordado. Los llevaba siempre encima, tanto que un día, esperando el tren, los dejé apoyados en el banco del andén. Me levanté, entré en el vagón y me senté. Y cuando el tren arrancó, los vi por última vez en ese banco del andén donde los había dejado. Así que ese día aprendí también la lección de lo efímera que puede llegar a ser la palabra escrita si no la incorporamos a nuestra vida. En el episodio anterior hablamos de esa relación ilegítima de la moral con la verdad y hoy vamos a seguir hablando de eso para poder avanzar. En Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ese texto de 1873, Nietzsche desarrolla una genealogía del concepto de verdad. Es importante tener en cuenta que hablamos del concepto, es decir, de una representación mental que no es que no tenga nada que ver con la vida, sino que está relacionada con ella porque es un medio para la vida. Con eso quiero decir que no es, por lo tanto, ninguna finalidad. La vida no tiene finalidades. Y aunque podamos pensar que la vida humana sí que las tiene, esas finalidades, la verdad no es una de ellas. Nietzsche lo que hace en este aspecto es una historia de la verdad que se va a revelar como una historia del error. Normalmente entendemos por verdad lo que en general asumimos como un objeto de conocimiento persiguiendo esa verdad. Para él, la verdad pura sería el en sí, ese en sí del que hemos ido hablando también cuando hablábamos en otros momentos, en otras temporadas incluso de otros filósofos, es decir, la verdad nouménica. Y recuerda este concepto al hablar de Kant, que Nietzsche caracteriza como el devenir. Pero hay un problema aquí, que es que del devenir no hay conocimiento, porque por definición el devenir es cambio continuo. No puedo conocer algo que continuamente se está transformando. Por lo tanto, lo que necesitamos son fijaciones de este devenir, fotos fijas de este devenir al que intentamos fotografiar, aunque esté cambiando, identidades, podríamos decir también, para tener un conocimiento de este devenir que se escapa como la arena entre nuestras manos. Nietzsche lo que hace es mantener el concepto de verdad que habíamos visto en Schopenhauer, es decir, la verdad es el fondo de las cosas, lo que está detrás, o si quieres utilizar la imagen, lo que está debajo.
pero no se conforma con eso. El ser humano no puede conocer la verdad y a la vez no hay un instinto de verdad. Esto es lo que pensaba Nietzsche. Por eso, en la tercera intempestiva, lo que él reclama es que el filósofo no sea un buscador de la verdad, sino que sea veraz. Es decir, le impone la exigencia de no acomodarse a ninguna de las verdades convencionales, las verdades del conocimiento establecido y de las convenciones sociopolíticas. El Estado escoge, en primer lugar, a sus servidores filosóficos, y desde luego tantos cuantos precisa para sus establecimientos, no solo en lo que hace pues a la calidad, sino también en cuanto al número necesario de los buenos es hoy la autoridad. Pregunta: ¿puede un filósofo en conciencia obligarse a tener todos los días algo que enseñar y a enseñarlo ante cuantos quieran oírle? ¿No se verá obligado a fingir que sabe más de lo que realmente sabe? ¿No se verá forzado a hablar ante un público desconocido de cosas sobre las que únicamente con sus más íntimos amigos podría hablar sin peligro? Y sobre todo, ¿no se privará de la libertad magnífica de seguir su genio cuando éste le llama y a donde le lleva, obligándose a pensar públicamente a una hora determinada sobre asuntos previamente determinados? Y todo esto ante jóvenes. ¿Acaso no está mutilado de entrada, por así decirlo, un pensamiento de este tipo? ¿Qué ocurriría si un día sintiera que no le es posible pensar, que no se le ocurre nada inteligente y tuviera, sin embargo, que ponerse frente a su público y hacer como si pensara? No dan miedo, no ponen nada en cuestión, y de todo su ir y venir cabría decir lo que Diógenes, por su parte, objetó cuando se alababa ante él a un filósofo. ¿Qué puede invocar de grande a su favor cuando tras tanta dedicación a la filosofía aún no ha conturbado a nadie? En efecto, este es el epitafio que cabría poner en la tumba de la filosofía universitaria. No ha conturbado a nadie. Friedrich Nietzsche. Consideraciones intempestivas. Schopenhauer como educador. Ha llegado el momento de hablar de la naturalización de la moral o del origen moral de la verdad. Lo que pone en evidencia el pensamiento de Nietzsche es el carácter extramoral del concepto de verdad. No es en términos platónicos, porque en este se incluye el mal y se incluye el error, que, como sabes, Platón destierra. Nietzsche lo que hace es poner como fundamento de la verdad la práctica de la veracidad. La verdad, en este sentido, será el resultado de un compromiso de no tener la voluntad de engañar. Y haciendo esto, está describiendo ya la verdad en un sentido moral, en el significado original de mos, de costumbre. Una verdad, por lo tanto, ligada a la costumbre, al compromiso, que hace que sea moral. Entonces, ¿por qué hablamos y habla él en el título de su texto en sentido extramoral? Pues lo hace porque quiere refutar el platonismo, que es uno de los grandes enemigos de su filosofía.
Ese sentido de verdad moral como costumbre es más sofisticado, es diferente al platónico e implica no compromiso con el ser de la cosa, sino con la manera de relacionarse con los interlocutores que tenemos. Para oponerse al platonismo, Nietzsche llega a decir que la verdad es fea, para romper esa identidad de bien, verdad, belleza. Es decir, la verdad pura, la verdad nouménica, no tendría efectos beneficiosos para la vida humana. Lo que está haciendo con esto es negar el credo tradicional que dice que las verdades tienen consecuencias de tipo ético. De esta manera, considera Nietzsche que garantizan la supervivencia mediante un debilitamiento de la especie. A la especie le hacen más débil. De hecho, nos incapacitan para una mejora de la especie. Él no habla de especie, sino que habla del tipo humano, por si te lo encontrarás en alguna reflexión escondida dentro de sus textos. Nietzsche lo que hace es rechazar las conclusiones que se extraen de los presupuestos de la tradición platónica. Especialmente rechaza la idea de que la verdad está a nuestro favor, que tenemos algún tipo de vínculo con la verdad, que llega a la máxima expresión en la filosofía de Hegel. Hegel hacía coincidir la idea de verdad con la providencia, moralizando la naturaleza de alguna manera, cuando la naturaleza es independientemente de cualquier consideración moral. Lo que intentará Nietzsche, por lo tanto, es lo contrario, es incluso, diríamos, naturalizar la moral, pero no tiene nada que ver con volver a unos orígenes, a una nostalgia del origen, para nada. Esto es algo de tipo romántico que también rechaza Nietzsche. Nietzsche afirma que a la naturaleza no se puede volver, no se vuelve nunca, y que el origen es de todo menos puro. Por lo tanto, un Rousseau, por ejemplo, como vimos cuando hablamos del contrato social, sería también un gran enemigo para Nietzsche. Podríamos pensar en la supervivencia, entonces, si hablamos de naturalizar la moral, pero tampoco se trata de esto. Entonces, si no se trata de nada de esto, después de todas estas negaciones, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo verdadero para Nietzsche? Lo verdadero para Nietzsche es aquello que es capaz de elevar la especie. O, dicho en términos nietzscheanos, aquello capaz de elevar el tipo humano. Por lo tanto, la moral no se puede reducir a la autoconservación. En el fondo, precisamente en aquella época, me preocupaba algo mucho más importante que todas esas hipótesis propias o ajenas sobre el origen de la moral. O más exactamente, esto era tan solo un medio entre muchos para un fin distinto. Para mí, lo importante era el valor de la moral. Y en relación con este asunto, tenía que enfrentarme casi únicamente con mi gran maestro Schopenhauer, a quien se dirige, como si estuviese presente, ese libro, La pasión y la secreta polémica de ese libro. En particular, se trataba del valor de lo no egoísta, de los instintos de compasión, abnegación y sacrificio que durante tanto tiempo Schopenhauer había dorado, divinizado y arraigado en el más allá, hasta que finalmente quedaron a sus ojos como los valores en sí, por los cuales él dijo no a la vida y también a sí mismo. Pero precisamente contra estos instintos hablaba por mi boca un recelo cada vez más radical, un escepticismo que calaba cada vez más hondo. Precisamente aquí veía yo el gran peligro de la humanidad, su más sublime tentación y seducción. ¿Hacia qué? ¿Hacia la nada? Precisamente aquí veía yo el principio del fin, la detención, la fatiga que vuelve la vista atrás, la voluntad que se vuelve contra la vida. La última enfermedad, anunciándose delicada y melancólica. Comprendí que la moral de la compasión, que cada vez iba ganando más terreno, que había atrapado y hecho enfermar incluso a los filósofos, era el síntoma más inquietante de nuestra cultura europea, que se ha tornado inquietante. ¿Un rodeo, tal vez, hacia un nuevo budismo? ¿Hacia un nuevo budismo de los europeos? ¿Hacia el nihilismo? Pues esta preferencia y valoración exagerada de la compasión por parte de los filósofos es algo nuevo. Hasta ahora los filósofos estaban de acuerdo justamente sobre el disvalor de la compasión. Nombraré solo a Platón,
Spinoza, Lagos, Foucault y Kant, 4 espíritus que difieren entre sí tanto como es posible, pero unánimes en una cosa, en el menosprecio de la compasión. Este problema del valor de la compasión y de la moral de la compasión, yo me opongo al vergonzoso debilitamiento moderno de los sentimientos, parece, en primer término, solo algo aislado, un simple signo de interrogación, pero a quien se demore aquí, a quien aprenda a preguntar aquí, le sucederá lo que a mí me sucedió. Una perspectiva nueva y colosal se abrirá ante él, una posibilidad le atrapará como un vértigo, surgirá toda suerte de desconfianza, recelo, miedo, la fe en la moral, en toda moral, se tambaleará. Finalmente hará oír su voz una nueva exigencia. Pronunciémosla, esa nueva exigencia. Necesitamos una crítica de los valores morales. Hay que poner alguna vez en cuestión el valor de esos valores. Y para eso hace falta un conocimiento de las condiciones y circunstancias en que han surgido, se han desarrollado y han ido desplazándose. La moral como consecuencia, como síntoma, como máscara, como tartufería, como enfermedad, como malentendido, pero también la moral como causa, como remedio, como estimulante, como estorbo, como veneno. Un conocimiento que hasta ahora nunca existió, que ni siquiera se ha deseado. Se tomaba el valor de estos valores como algo dado, como un hecho, como algo situado más allá de todo cuestionamiento. Hasta ahora tampoco se ha dudado ni vacilado siquiera remotamente en atribuir al hombre bueno un valor superior al del hombre malo, un valor superior en el sentido del favorecimiento, la utilidad, la prosperidad del hombre en general, incluido el futuro del hombre. ¿Y si lo contrario fuese la verdad? ¿Y si en lo bueno hubiese también un síntoma de retroceso, e igualmente un peligro, una tentación, un veneno, un narcótico mediante el cual el presente viviese a costa del futuro? Tal vez más cómodamente, más libre de peligros, pero también con un estilo menor, inferior. De modo que precisamente la moral tendría la culpa de que nunca se alcanzase un poder y un esplendor supremos, posibles en sí mismos, de la especie humana. De modo que, precisamente la moral, sería el peligro de todos los peligros. Friedrich Nietzsche, La genealogía de la moral. Esta naturalización de la moral implica muchas cosas. Implica también negar la teleología, porque la naturaleza no conoce funciones teleológicas, es decir, no conoce finalidades en sí misma. Pensarla así es pensarla vinculada a un progreso que está ahí para el ser humano, para nosotros, un progreso que beneficia al ser humano, y eso es lo que él está negando ya de entrada. Y está claro que la naturaleza no está a nuestro servicio ni a nuestro favor. Toda esta reflexión va a ir evolucionando y desplazándose entre la ética, la teoría del conocimiento y también la reflexión sobre el lenguaje. Porque para Nietzsche la verdad que hereda de la tradición es una simple ilusión, es una ilusión que ha olvidado que es una ilusión. Y aquí es donde él habla de la importancia del olvido y de la inconsciencia por encima de la consciencia. ¿Por qué? Porque la inconsciencia es la sede de la ilusión y el sueño, porque la consciencia de hecho es la parte más superficial del ser humano, es una cosa añadida después. Y es aquello que retoma después Freud, la conciencia que hace de mediadora con la realidad. Muy influido por Schopenhauer, Nietzsche dice que el sí mismo, el nosotros mismos, la identidad, es el cuerpo. El cuerpo tiene una gran importancia y el sujeto consciente es el sujeto de las representaciones, que no es más que una telaraña. Nietzsche habla de una telaraña, una imagen muy potente, que se aguanta gracias a su fragilidad precisamente. La telaraña de los conceptos que vienen del lenguaje, esa es la telaraña. Los conceptos proceden del lenguaje y se van depurando con la ciencia, esta ciencia que bebe de la fuente del lenguaje común.
Y esto no quita que Nietzsche insista, a partir especialmente de Humano, demasiado humano, de esa obra, en los beneficios del fomento de la disciplina y de enseñarnos a hacer un buen uso de los medios, en el caso de la ciencia. Pero el mismo lenguaje de la verdad, o el lenguaje que nosotros identificamos como el lenguaje de la verdad, no es más que una acumulación de metáforas desgastadas. El hecho que los conceptos representen, vuelvan a presentar, quiere decir que sustituyen las cosas, están en representación de las cosas. Es decir, esto significa la pérdida del contacto con la cosa. Solo tenemos contacto con los conceptos. Si las arañas segregan telaraña, nosotros segregamos lenguaje. El problema más grave es que nos movemos por esa telaraña olvidando que somos nosotros quienes la hemos construido. El olvido nos permite tener la confianza necesaria en nosotros mismos. Es decir, el olvido nos permite hacer del ser humano la medida de todas las cosas, o el hombre la medida de todas las cosas, conocida frase que hemos escuchado seguro muchas veces. Pero si se deshiciera, se derrumbara la telaraña, se derrumbaría la conciencia. Una conciencia que siempre es conciencia de mundo. No aguanta si el mundo se derrumba. Crisis del mundo, crisis de los valores, crisis de la conciencia. Qué maravilloso y nuevo y a la vez qué terrible e irónico me siento con mi conocimiento acerca de la existencia. He descubierto para mí que la vieja humanidad y animalidad, que incluso la totalidad de la humanidad primitiva y el pasado de todos los seres sensibles, sigue fabulando en mí, amando, odiando, extrayendo conclusiones. De repente me he despertado en medio de este sueño, pero solo para tomar conciencia de que ciertamente sueño y debo seguir soñando para no perecer, del mismo modo que el sonámbulo debe seguir soñando para no caer al vacío. ¿Qué será para mí ahora apariencia? En verdad, no lo opuesto a un ser cualquiera, pues ¿qué puedo decir acerca de ese ser que no sean sino los predicados de su apariencia? En verdad, no es una máscara muerta que se pueda colocar a una X desconocida y que también pueda quitársele. La apariencia es para mí lo activo y lo propiamente viviente, que burlándose de sí misma llega a hacerme sentir que aquí no hay más que apariencia, fuegos fatuos y danza de espíritus y nada más. Que entre todos estos soñadores también yo, el que conoce, bailo mi baile, que el hombre que conoce es un medio para prolongar el baile terrestre, y que en esa medida forma parte de los maestros de ceremonia de la existencia, y que la más sublime consecuencia y unión de todos los conocimientos es y será, tal vez, el medio supremo para asegurar el aspecto universal de los sueños y la suma inteligibilidad de todos estos soñadores entre sí, así como junto a ello, la duración del sueño. Friedrich Nietzsche, La ciencia jovial. Posible Filosofía de Bolsillo. Suscríbete en filosofiadebolsillo.substack.com y accede a todo el contenido. Se acaba el sexto episodio dedicado a Nietzsche, un episodio que, sumado al anterior, es circular. Acaba en este 118 como empezaba el 117, con esa exigencia de veracidad y esa mirada recelosa hacia la propia filosofía tan necesaria. Mucho más, desde luego, que la complacencia de sí misma con la que se suelen alimentar muchas disciplinas.
La filosofía nunca debería hacer eso, pero así lo hace, por supuesto, especialmente en los momentos en los que se pone de moda, como es la actualidad. Que la mirada crítica de Nietzsche nos sirva, pues, para recelar de palabras y de discursos, también de las que se dicen en este podcast, por supuesto, empezando por ahí. Muchas gracias por seguir ahí y por hacerlo tanto en tu plataforma como en Substack a través de los mails que llegan los jueves. Hasta pronto.